Y la danza tiene algo muy especial que no es solamente como salir a caminar y mover tu cuerpo, sino que el conectar con la música, ¿sí? La música, de por sí cuando uno está triste, cuando está feliz, la música es una gran conexión y te ayuda a liberar hormonas de satisfacción, ¿sí? De placer. Lo hacía gratis, hasta que llegó un momento que dije, no, a mí me costó capacitarme, a mí me costó estudiar, me costó tiempo, dinero, entonces también tengo que empezar a retribuir todo eso. Y en mi alrededor me decían, no, pero no vas a vivir de la danza, no vas a vivir de la danza. Y cuando uno dice, bueno, soy profe de danza, ellos piensan que solamente es mover el culo, ¿sí? O sea, piensan que una profe de danza solamente hace eso. Miro a algunos emprendedores cómo se manejan y qué estrategias usan. Y suben fotos de sus ropas en sus estados de WhatsApp, 500.000 fotos, ¿sí? Y hoy en día una foto del producto ya no vende, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos le tenés que generar una necesidad a la persona para que te pueda comprar. ¿Quién es Sole Rolón y a qué te dedicas? Yo te explico. Sole Rolón es una persona muy inquieta, primero que nada eso creo que es lo que más me define. Estoy todo el tiempo en constante movimiento y eso me lleva a que primeramente soy profe de danzas y también me dedico un poco a las redes sociales. Me encanta aprender, creo que el día que deje de aprender mi vida se muere. Me encanta hacer cursos todo el tiempo, ir aprendiendo muchas cosas. Actualmente estoy viviendo en Salta, pero en realidad soy chaqueña. Hace 2 años que Salta me adoptó y fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque me llevó a aprender mucho, a conocer personas y generar oportunidades increíbles. Así que estoy muy feliz de estar acá. ¿Cuántos años tenés, Sol? Tengo... eso no se pregunta. Tengo 26 años. 26 ya cumplí. A mí me quedé con 25, pero tengo 26 recién cumplidos. En marzo cumplí 26. Mira. ¿Qué fue lo que te llevó a enamorarte de la danza? Creo que el querer ayudar a los demás, el servicio. Yo conocí la danza cuando terminé el secundario y estaba buscando un rumbo como toda persona que termina el secundario y decir, bueno, ¿ahora qué estudio? ¿Ahora qué hago? Y empecé a estudiar una carrera que fue la carrera de nutrición, que también me encanta mucho, pero no la terminé. Creo que la vida me fue llevando para ese lado del movimiento y la danza. Cuando mi mamá estaba justo cuando yo terminé la secundaria, ella estaba en una época depresiva, se había separado y empezó a aumentar mucho de peso. Estaba con sobrepeso, estaba depresiva y a mí no me gustaba verla así. Entonces yo intentaba sacarla todo el tiempo de eso. Y en una de esas salidas, estábamos caminando, nos cruzamos con un grupo que estaba bailando en una plaza. Y le digo, vamos a conocer este grupo. Bueno, y primero arranqué yo sola, ella simplemente me acompañaba y ya después se empezó a animar. Y la danza tiene algo muy especial que no es solamente como salir a caminar y mover tu cuerpo, sino que el conectar con la música, ¿sí? La música, de por sí cuando uno está triste, cuando está feliz, la música es una gran conexión y te ayuda a liberar hormonas de satisfacción, ¿sí? De placer. El simple hecho de que vos poner música cuando te levantás ya te cambia el humor, sí. O en cualquier momento del día cuando uno escucha música se hace todo diferente. Así que imagínate acompañar el movimiento con la música. Es la danza justamente eso. Entonces hay muchos testimonios de gente que salió de la depresión, que logró cambiar su vida mediante la danza y creo que eso es lo que hace de especial a cualquier otra disciplina, sin echar de menos obviamente a otras disciplinas. Todo lo que sea movimiento cuenta, pero la danza tiene algo especial, como les digo, que es esto de que nuestra mayor herramienta es la música. Es lo único que necesitamos para llevar a cabo una clase, por ejemplo. Y al ver que mi mamá, mediante que empezó a moverse, a cambiar su vida con respecto al movimiento y en este caso a la danza, al verla a ella de vuelta feliz, dije, wow, es por acá. Y ahí empezamos a hacerlo las dos juntas hasta que después salió un instructorado, después me llevó a hacer el profesorado ya de 5 años, el año pasado me recibí. Y ahí dije, en ese trayecto empecé a cambiar la vida de muchas personas. ¿Y qué es lo que te hizo querer enseñar a las otras personas y no simplemente bailar, no? Bien, eso también es muy importante porque primero arranqué siendo profe, yo dictando mis clases nada más. Pero creí, como les dije al inicio, yo soy una persona que siempre está constantemente aprendiendo
Y no solamente me quedé con el dar clases, sino el cómo superar el miedo a mirar a las personas, por ejemplo, porque yo era una persona muy tímida, aunque los que me vean hoy en día no lo crean. Yo era una persona muy tímida que me daba miedo pararme frente a la gente, me daba miedo hablar. En mis primeras clases yo llegaba, ponía la música y miraba al piso, ni siquiera podía conectar la mirada con otra persona. Entonces empecé a formarme en esa parte también, de perder el miedo. Y entonces sentía que tenía mucho para ayudar y muchos colegas venían a mí a pedirme ayuda. ¿Cómo haces para lograr esto, lograr lo otro? En eso también empezó a entrar en mí el mundo de la edición. Yo hacía videos bailando, los subía. Entonces tenía una forma de vender que no solamente atraía alumnos, sino a colegas que venían a pedirme consejos. Entonces salió la oportunidad de que haga el profesorado. Y ese profesorado me habilita para formar otras personas que sean futuros instructores y puedan dictar sus clases también. Entonces dije, yo no me voy a quedar con todo esto que he aprendido en esta trayectoria, ya 8 años que me dedico a la danza, sino que también voy a ayudar a que otras personas puedan lograr su sueño así como yo lo logré y sobre todo seguir cambiando la vida de otras personas. Wow. Bueno, una de las cosas, de las características que nos definen a los emprendedores es solucionar un problema y tener esa empatía de siempre querer ayudar al otro, o sea, aportarle valor. Sí. Ahora, vos decís, la danza te ayuda a superar el miedo, a hablar con las personas, a mirar a los ojos. ¿En qué más sentís que te ayudó en tu desarrollo como ser humano? ¿La danza? Sí, en tu desarrollo personal. Creo que justamente ese fue el mayor desafío, el poder superar ese miedo a conectar con las personas, pero también a ganar seguridad en mí misma, ¿sí? Porque por ahí uno tiene muchas inseguridades con respecto a la parte física, se tira para abajo y también lo veo incluso en mis alumnos que toman clases. Uno sabe, yo aprendí a leer el cuerpo de las personas, el lenguaje por ahí no verbal, y cuando veo que una alumna llega cabizbaja, ya detecto que hay algo quizás en su casa, en su familia, que no le deja ser, ¿sí? O cuando una persona llega muy feliz, es como que aprendí a leer todas esas cosas. Y con solo ver a una persona yo puedo decir, bueno, esta persona sufre violencia de género, por ejemplo, o esta persona... ¿Y cómo te das cuenta? Por justamente el lenguaje no verbal de esa persona que, por ejemplo, entra cabizbaja, no le gusta relacionarse con los demás o no le gusta relacionarse con los hombres. Siempre está al fondo de la clase, ¿sí? Siempre está al fondo, siempre está calladita, está como... ¿sí? Entonces aprendí a observar todas esas cosas y también trato de, en mis clases, motivar a esas personas a ganar esa confianza en uno mismo. Y es increíble la transformación que yo pude generar en mí misma en esa parte de la seguridad y que las alumnas también pueden hacerlo y en algún momento llegar a expresarse y sacar todo lo que tienen adentro y realmente valorarse a una misma y saber que pueden superar todo eso. ¿Y 3 consejos clave para esa persona que está desmotivada? Sí, también. Porque calculo que debes ser profe de danza, psicóloga, todo dentro de lo que haces. Sí, realmente sí, por ahí. Aparte a mí me gusta mucho escuchar a las personas. En mi primera etapa como profe eso fue algo que también tuvo sus desventajas, porque uno se involucra demasiado con los alumnos y quiere ayudar demasiado y después ya te toman como una amiga. Entonces como que aprendí hoy en día a marcar límites, ¿sí? Yo te puedo ayudar, te puedo dar consejos, pero trato de hacerlo de forma general y ya no escuchando quizás a cada uno. Si tengo la posibilidad, obviamente que sí, pero marcar siempre ese límite, ¿sí? De profe-alumno. El consejo que por ahí les doy a esas personas que están desmotivadas, que siempre va a haber alguien que se preocupe por vos, ¿sí? O sea, uno por ahí, cuando está encerrado en esa burbuja de depresión y demás, es como que piensa solamente en uno mismo y no se da cuenta que hay un mundo de oportunidades afuera, que quizás haya algo que esté en vos que pueda servir al otro. Así tengas hijos, pareja, familia, hay alguien que siempre está esperando algo de vos, ¿sí? Entonces, por ahí no ser egoísta y pensar, bueno, mi problema es mi mundo y tratar de pensar en que uno realmente puede dar mucho al otro y que el movimiento siempre ayuda, ¿sí? Ya sea tomar clases de danza, salir a caminar, ¿sí? Cuando uno ya sale de esa burbuja en la cual está encerrado, cuando uno está en depresión o en desmotivación, está en una burbuja, ¿sí? No quiere que nada rompa esa burbuja en la cual está. Y cuando uno empieza a moverse, el hecho de salir de la zona de confort ya te ayuda a ver otra perspectiva de la vida, ¿sí? O a romper con esos pensamientos que uno tiene.
Mirá. ¿Cómo fue tu etapa de ser profe de danza a crear contenido para tus redes? Porque vimos que tenés 22K de seguidores, es un montón. Sí, también soy community manager. Hoy en día tengo esas dos profesiones y nunca pensé dedicarme a la parte de redes, ¿sí? Siempre traté de vender mis clases y eso fue lo que me llevó a hacer contenido, ¿sí? El hacer videos bailando, el editar, ponerle música, efectos, ¿sí? Me gustó mucho siempre editar desde que comencé con la danza. Y primero fue por ahí, hacer mis propios videos. Y después, bueno, conocí a mi pareja, que él tenía muchas ganas de comenzar a dictar cursos o a hacer videos motivacionales, por ejemplo. Y yo tenía pánico a hablar frente a una cámara, lo veía como algo imposible. Y llegó una persona, en este caso fue mi pareja, pero yo creo que siempre en la vida de alguien hay una persona que te da ese empujoncito de que quizás uno dice, no sé si es por acá o no. Siempre va a haber alguien que te dé ese empujoncito o que confíe quizás en cosas que vos no te das cuenta que puedes lograrlas. En este caso, él me dio ese empujoncito y me dijo, vos podés, yo te voy a ayudar, voy a estar acá, no vas a estar sola. Y ahí empecé también a hacer videos, cursos virtuales y llegó un momento en el cual me empezó a gustar tanto, dije, bueno, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a capacitarme, a ver si lo estoy haciendo bien, qué más puedo aprender. Y ahí hice un curso de Community Manager. Siempre lo pensé en mis redes, nunca pensé en poder ayudar a otras personas porque lo tomé como algo para mí misma. Y otra vez me pasó lo mismo que con la danza. La gente veía que yo tenía buenos resultados y empezaba a pedirme consejos. Che, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y lo hacía gratis. Hasta que llegó un momento que dije, no, a mí me costó capacitarme, a mí me costó estudiar, me costó tiempo, dinero, entonces también tengo que empezar a retribuir todo eso. Obviamente que también dicto cursos con respecto a esto, trato de dar charlas y demás, pero también siempre trato de que todo el dinero y el tiempo que yo invierto en capacitarme, en estudiar, sea de alguna manera retribuido. Y creo que la gente ve eso genuino en mí y por eso también me sigue. Claro. ¿Qué consejo le darías? Porque es un problema que tienen todos los emprendedores, ¿no? Tienen un buen producto, un buen servicio, pero no saben comunicarlo por el miedo a hablar frente a la cámara. ¿Qué consejos le darías para que se animen, arranquen, no tengan uy, una cámara? Creo que no solamente es un problema de emprendedores, sino de grandes empresarios o grandes profesionales. Es un problema que existe incluso desde la educación. Si vamos al hecho de, por ejemplo, ir al colegio, cuando uno tiene que exponer una lección oral, no te enseñan cómo hacerlo. Simplemente te dicen, estudia este tema y cuando lo estudies pasa al frente. ¿Y qué pasa? Ahí a uno ya le genera pánico el pararse enfrente, que te tiembla todo, que lo estudias de memoria, que realmente no sabes qué vas a decir y ya creces desde la primaria, desde la educación, con esa falta de herramientas de no saber comunicar, porque en la escuela no te enseñan. Claro. Yo creo que debería ser algo que a la par de enseñarte contenidos de las materias, te enseñen cómo comunicarlo o cómo pasar al frente y tener un lenguaje no verbal de postura, de cómo pararme, de cómo transmitir, que eso también sume a lo que después vas a hablar. Entonces creo que es un problema ya en la sociedad que no lo toman quizás como algo serio y lamentablemente muchos emprendedores, muchos empresarios tienen mucho para aportar, pero no saben cómo hacerlo. Y creo que primero es la confianza en uno mismo. Tal cual. Primero que nada, porque si yo estoy seguro de mí, primero que nada, ¿sí? Y después de lo que yo vendo, si yo aprendo a amar a mi producto, yo sé que esto le puede llegar a ayudar a alguien y que si no lo hago, realmente no solamente me voy a estar retribuyendo yo con eso, sino que la otra persona también va a sentir esa falta de lo que yo puedo aportarle, ¿sí? Entonces creo que pensar también que mi producto puede estar ayudando a otra persona es lo principal para que yo pueda generar esa confianza. Primero en mí mismo y después confianza en lo que yo tengo para aportar. Y obviamente tratar de nutrirse con herramientas, ¿sí? De oratoria. Cuando yo me di cuenta de que podía empezar a dar cursos, por ejemplo, tenía el contenido para empezar a dar cursos, pero no sabía cómo comunicarlo de manera correcta. Entonces me daba miedo pararme frente a una cámara.
terminaba de grabar y no quería ni escuchar mi audio porque sentía que no me gustaba escucharme o no quería ver la grabación, pero por falta de confianza. Yo lo hacía, pero sabía que lo estaba haciendo mal. Es que yo creo que ese es nuestro espejo, ¿no? O sea, nosotros Claro. grabamos un video, nos vemos y somos nuestros peores haters. Claro, totalmente. Entonces creo que la confianza sumado a las herramientas que uno puede llegar a adquirir, o incluso si todavía no tenés confianza, pero te empezás a nutrir de herramientas, ¿sí? Ya sea estudiar oratoria, estudiar, en mi caso yo arranqué a estudiar locución, empezar a estudiar el mercado, qué piensa el cliente. Entonces vos te nutrís de herramientas y eso también te va a generar confianza para que a la hora de que vos empieces a grabar o empieces a hacer contenido, realmente tengas cómo defender eso, ¿sí? Entonces eso creo que es muy importante. ¿Qué decisiones marcaron un antes y un después en tu vida? Decisiones. Creo que la que más marcó mi vida hasta ahora fue el hecho de irme de mi zona de confort, ¿sí? Y creo que lo haría siempre. Siento que no solamente el irme de una provincia a otra y dejar todo, en este caso dejar mi familia, dejar mis alumnos, dejar mi hogar, dejar mis costumbres, la comida típica de allá que no es la misma de acá, ¿Cuál es? el clima, por ejemplo, también, que allá, a mí me encanta el clima tropical allá hace calor todo el año, por ejemplo. Sí. Y yo conocí el frío cuando llegué a Salta. Entonces, en todos los sentidos salí de mi zona de confort y me choqué con una realidad que es totalmente diferente. Y creo que eso me hizo crecer muchísimo como persona. Y también siento que hoy en día en Salta ya me estoy sintiendo muy cómoda y eso me está molestando. Sí, es porque siento que ya el hecho de sentirme tan cómoda, siento que ya aprendí lo que tenía que haber aprendido y por ahí empiezo a generar cosas que pueda seguir aprendiendo y no quedarme ahí en esa zona de confort. Pero siento que Salta va a ser como una etapa también en mi vida en el cual yo vine acá para aprender a sacarle todo el jugo posible, pero que voy a seguir conquistando el mundo. Entonces, esa decisión de haber salido de mi zona de confort, de vivir bajo las alas de por ahí mis padres, me ayudó a ser independiente, a conocerme a mí misma, a poder solventar mis gastos, a poder obviamente tomar más serio el trabajo, porque uno quizás cuando vive con sus padres o cuando recién comienza sus primeros trabajos lo hace porque, bueno, quiere tener unos pesos de más, pero cuando te encontrás solo realmente lo tomás en serio y decís, bueno, yo vivo de lo que gano y si no lo tomo en serio... No vivo. No vivo, exactamente. Entonces creo que eso me marcó un antes y un después y hoy en día eso es lo que a mí me define. Vamos a decir que conociste el frío acá en Salta. Sí. Yo conocí el calor en Chaco. ¿Fuiste? Tuve la Mira. oportunidad de estar, creo que 4 o 5 días en Capital. Y dije, no era en pleno enero. Mira. Y eso que yo vengo de Orán y en Orán hace calor, pero Chaco. Bueno, allá llega a 50 grados bajo la sombra. Todo el año hace calor. Sí, allá no tenemos frío. O sea, ponerle en esta época la gente sigue yendo a la playa, por ejemplo. Después se corta la playa en la zona, en los meses de julio, ponele. Pero igual la gente va a pescar, entonces como que durante todo el año hace calor. Yo conocí, o sea, me compré ropas de abrigo incluso cuando llegué a Salta porque no tenía ropa de abrigo. ¿Qué es lo Así que que- más extrañas respecto a comida? Porque también nos da curiosidad Ajá. saber qué se come en Chaco. Sí. Más que nada, nosotros tenemos en esa zona tropical, del litoral, perdón, todo lo que son comidas típicas que vienen mucho de Paraguay. Sí, entonces en todo lo que es Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, se come la misma comida que en Paraguay y de ahí vienen muchas recetas que incluso tienen nombres de Paraguay. Mi favorita es la sopa paraguaya. Sí, no sé si la probaste. Sí. Que por ahí al decir sopa la gente piensa una sopa literal. Claro. Y no, es como una especie de tarta, o sea, es compacto, que está hecho de choclo, queso y es una locura, es riquísimo. Bueno, el chipá también, creo que esas dos cosas son las que más extraño. Bueno, no sé, no probé el chipá en Chaco, pero acá venden chipá. Sí, pero no es lo mismo, Mirá, para nada. sí, que para nada. en cada sector su cultura está muy... Sí, muy arraigada, exactamente. Sí. ¿Qué creencias limitantes tuviste que romper para crecer y estar hoy donde estás? El pensar que yo no puedo. Creo que eso me llevó mucho a ir siempre por el sí, porque por ahí el no ya lo tenemos ganado, pero siempre trato de buscar el sí.
porque cuando arranqué era, bueno, no, yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder generar contenido, no voy a poder llenar una clase, no voy a poder vivir de lo que amo. Incluso cuando yo comencé una carrera, que les comenté que empecé a estudiar nutrición, después lo dejé, no porque no me guste la carrera, me encanta también llevar una vida saludable en cuestión de alimentación también. Pero bueno, en ese momento yo había sufrido una ruptura amorosa y me terminó desgastando y dejé de estudiar. Pero creo que todo pasa por algo, porque ahí fue cuando descubrí que quizás tenía que empezar a meterle más ficha a la danza y ahí empecé el profesorado de danzas. Y ¿qué pasó? Obviamente en mi familia, en mi alrededor, me decían, no, pero no vas a vivir de la danza. No vas a vivir de la danza. Y cuando uno dice, bueno, soy profe de danza, ellos piensan que solamente es mover el culo, ¿sí? O sea, piensan que una profe de danza solamente hace eso. Y yo estudié una carrera de 5 años en la cual nosotros estudiamos historias de cada danza, cultura, porque si vos te pones a pensar en la música tiene diferentes orígenes. Sí. ¿Sí? Entonces, capaz hay una música que viene de Puerto Rico, otra que viene de Brasil. Entonces, por ende, las letras son diferentes, los sonidos son diferentes, los pasos son diferentes y todo tiene un sentido y un porqué, que ya viene de hace muchos años. Entonces, realmente en el profesorado tomé conciencia de lo que es la danza y de lo que es dedicarse a la danza. Pero obviamente mi familia no lo entendía, mis seres queridos no lo entendían y me decían, bueno, hacelo, pero después metete a la universidad de vuelta. O, por ejemplo, cuando voy por la calle, incluso me pasa, o de conocer personas que me dicen, bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy profe de danza. Ah, ¿pero a qué te dedicas? Y es como que me vuelven a preguntar, como que no lo toman como una profesión, ¿sí? Sos una profesional que se ha preparado, le invirtió tiempo. Exacto. Como yo te decía anteriormente, a veces uno en su área hace hasta de psicólogo y eso también aprendes a cómo tratar con las cosas cuando te introducís a estudiar un tema. Claro, entonces creo que la creencia más limitante fue justamente el pensar que no se puede y demostrar que sí. Sí, porque hoy en día yo vivo de esto, tengo mis propios cursos, ayudo a muchísimas personas y no solamente me demostré a mí misma que sí se puede, sino también a mi familia. Hoy en día viéndome ellos, como que me admiran, me dicen un montón de cosas lindas, me apoyan, pero si yo me pongo a mirar para atrás, es como que ellos no me veían ningún futuro haciendo esto, ¿sí? Entonces creo que esa fue la creencia más limitante que pude romper. ¿Y qué le diría a una persona que quiere vivir de su pasión pero no se anima? Wow. Y la verdad que es un campo bastante complicado porque de por sí el arte es complicado, ¿sí? El arte es algo que no es tan valorado por la gente, ¿sí? Y hay muchas clases de arte, pero es en realidad la seriedad que uno le ponga a lo que hace. Si lo toma como un pasatiempo, bueno, va a ser solamente eso, ¿sí? Sí, yo conozco muchos colegas que son profes de danza, pero a su vez tienen otra profesión. Y ellos incluso piensan que no pueden vivir de la danza o que no pueden vivir del arte. Pero exactamente, porque no lo toman como realmente es una profesión y por ende no cobran las clases con el monto que tiene que ser. Y todo eso realmente nos perjudica a nosotros que sí nos dedicamos y vivimos 100% de esto, porque están acostumbrados por ahí los clientes o los alumnos a ir a clase donde, bueno, el profe cobra barato porque tiene otra profesión de la que puede vivir. Claro. ¿Sí? Entonces, como que si uno quiere vivir realmente de lo que hace, primero que nada lo tiene que tomar como una profesión como tal, ¿sí? El hecho de vivir del arte es como ser ingeniero, como ser doctor y como cualquier otra profesión. Entonces, valorar eso y tomarlo con seriedad, ¿sí? Porque por ahí uno cuando es emprendedor es su propio jefe. Y eso tiene sus pros y sus contras. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno es su propio jefe puede administrar su tiempo. ¿Y qué pasa? Si dentro de ese tiempo te pasas más tiempo en las redes sociales mirando qué hace el otro en vez de trabajar, obviamente que vas a decir que no se puede vivir de las redes porque en vez de estar generando ingresos vas a estar viendo lo que hace el otro. Si en vez de dedicarte tiempo a, no sé, atraer alumnos, clientes, estás durmiendo una siesta, va a estar complicado, ¿sí? Entonces, es tomarlo con seriedad y ver qué hace uno con ese tiempo. Incluso también lo que siempre trabajo en mis instructorados es la parte financiera, ¿sí? Porque más allá de que uno es su propio jefe, tiene que tener un sueldo fijo o saber cuánto pagarse y cuánto invertir a lo que realmente hace, ya sea invertir en productos, en cámaras, en lo que fuese, pero también tiene que tener un sueldo fijo porque por algo elegimos el camino de emprender.
Nada más que muchos, bueno, dicen, bueno, lo que voy ganando, lo voy gastando. No lo toman con esa seriedad. Entonces creo que si uno quiere vivir de lo que hace y emprender, tiene que aprender a tomarlo con esa seriedad. Claro que, bueno, es algo común que le pasa a la mayoría de los emprendedores hasta que se das cuenta de que no todo es ganancia, ¿eh? Sí, totalmente. Que vos y el negocio son... Es que claro, cuando uno empieza no va a haber ganancia. Eso es lo que por ahí también es como que los emprendedores terminan fracasando quizás porque piensan que van a obtener ganancias rápidas. Y realmente es un proceso. Si dentro de ese proceso vos lo haces bien, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchos que invierten y se compran un montón de productos, invierten en un local, en un montón de cosas, pero nadie los conoce. Entonces, y dicen, bueno, yo dejé todo por esto, la verdad que no me funcionó. Bueno, puedes decir que no te funcionó si probaste todas las estrategias primeramente, ¿sí? Entonces creo que uno tiene que hacer un análisis y probar todas las posibilidades, y si dentro de todas esas posibilidades no funcionó, bueno, ahí cámbiate de rubro, busca otra cosa. Pero la gente piensa que por arte de magia va a poder tener el sueldo de su vida o va a tener la cantidad de clientes que sueña, y no es así. ¿Y cuáles fueron las estrategias que vos usaste para tus redes sociales? Que la gente me conozca primero que nada a mí y después a mi producto. Porque la gente tiene más confianza en otra persona a que un simple producto. Sí, conozco muchas personas que, vamos a poner de ejemplo el rubro de la ropa, por ejemplo. Sí, que tiene indumentaria de ropa, y veo que me pasa que por ahí miro a algunos emprendedores cómo se manejan y qué estrategias usan, y suben fotos de sus ropas en sus estados de WhatsApp, 500.000 fotos, ¿sí? Y hoy en día una foto del producto ya no vende, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos le tenés que generar una necesidad de la persona para que te pueda comprar. Y no te va a comprar si realmente no ve algo valorable en vos, ¿sí? Entonces, primero que nada, la persona tiene que confiar en uno mismo, conocer a uno mismo, y después recién va a generar esa confianza para depositar plata en ese sentido de llegar a comprarte, ¿sí? Porque hoy en día, más en Argentina, la gente piensa 10.000 veces antes de comprar. Obviamente que hay compradores compulsivos también, pero hoy en día lo pensamos bastante. No es que compramos por comprar. Entonces, si esa persona a la cual vos vas a comprar algo te genera confianza, realmente apostás a eso, ¿sí? Entonces la mejor estrategia por ahí es mostrarme que primero que nada yo consumo lo que vendo, ¿sí? En mi caso vendo servicios, entonces es un poco más complicado, ¿sí? Te vendo un curso, pero dentro de este curso no es solamente aprender baile, te enseño lo que es llevar una vida saludable, ¿sí? Desde que te levantás, yo subo fotos de mis desayunos, qué es lo que como, que también entreno, que me mantengo activa. Entonces a la gente yo ya le vendo cómo es mi vida, ¿sí? Entonces va a querer rodearse de mí para poder tener ese conocimiento con respecto a la danza, por ejemplo, pero también se va a llevar tips para cómo mejorar su vida, tener hábitos saludables. Entonces, primero que nada, mostrarle que yo consumo lo que vendo y generar esa confianza. Y ahí deja de competir por precio, ya competís por valor. Exacto. Eso es muy importante, porque en realidad gente que hace lo mismo que nosotros hay muchísimas. Gente más exitosa, gente que tiene más seguidores, pero hay algo único en cada uno de nosotros, más allá de que haya 5 personas que se dediquen al mismo rubro que vos, o incluso pasó que ahí en mi barrio donde yo trabajaba se abrió un gimnasio enfrente de otro y otro en la esquina. O sea, tenés muchísima competencia que está a tu alrededor. ¿Y qué va a hacer que la gente te elija? Te va a elegir por tu esencia, por lo que vos sos, por lo que consigue cuando adquiere tu producto. Y como vos decís, no se va más que nada por el precio, sino por lo que se lleva y por la experiencia en sí. A mí me pasó ayer que fui a un kiosco. Sí, fui a un kiosco a hacer una compra y me atendió tan bien el kiosquero que me daba ganas de irme. O sea, estaba ahí y le preguntaba, ¿y esto? Y como que ya empecé a charlar con esa persona. Y me dio ganas de ir, de volver a comprar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera en la cual me atendió, yo compré la experiencia, no solamente los productos, ¿sí? Y también nos pasa en todos los ámbitos. Cuando nosotros vamos a un restaurante y nos atienden bien, sí, sabes que este lugar es rico, pero no solamente eso, sino que el mozo me atendió súper bien. Y, bueno, entonces uno compra más que nada toda la experiencia. La venta no se concreta solamente cuando ellos te depositan, sino desde que vos empezás a tener un vínculo y una comunicación con esa persona. Clave. Mostrar un breve resumen de cómo estudias. Mencionaste que levantás, desayunás, haces
una comida saludable, entrenás. Sí, yo tengo la primera parte de mi día que trabajo remoto, sí, trabajo desde mi casa. Entonces trato de levantarme temprano, sí, bueno, ahora en esta época de invierno no tanto, pero sí trato de arrancar más o menos a las 7 de la mañana, me preparo mi desayuno saludable con huevo, palta, sí o sí, empezar a adquirir nutrientes desde temprano. Trato de meditar un ratito, hacer alguna oración, conectar con el agradecimiento, que eso creo que es lo que me ayuda a valorar lo que tengo cada día y también valorar dónde estoy, los procesos que pasé. Entonces siempre trato de agradecer ni bien me levanto o hacer algunas afirmaciones. Tengo en la puerta de mi pieza pegada afirmaciones, entonces cuando no se me ocurre qué decir, empiezo a leer eso y me ayuda mucho. E incluso encuentro más afirmaciones cuando empiezo a conectar con el agradecimiento. Y después ya comienzo con mi trabajo en casa de community manager, ¿sí? Durante toda la mañana hago contenido para mí, para otras empresas. Tengo empresas y emprendimientos con los cuales trabajo. Y después a la tarde ya me dedico a todo lo que es el movimiento. Me voy al gimnasio, me voy a dar clases. Y después ya termino mi día, llego a casa, tengo un gatito, así que paso tiempo con él, le hago jugar. Si quedó algo que cerrar con algún cliente, lo hago en ese tiempito que estoy en casa de vuelta y ya descanso. Qué lindo que es tener mascota, ¿no? Sí. Llegar a tu casa. Te esperan. Sí, te esperan. Los gatos tienen una esencia, una particularidad de que son animales difíciles de tratar porque no te dan mucha bola, pero cuando conecta el gato te elige como su humano, sí. Es una sensación increíble. Yo tuve gatos desde que nací. Mirá. Entonces a mí no me cuesta conectar, yo sé cómo tratarlos, y bueno, yo lo agarré de chiquitito, entonces yo le inculqué todo lo que él sabe hacer. Incluso yo lo llevo al parque con la correa a pasear y la gente me queda mirando porque dice, yo nunca vi un gato con correa, así que él es súper educado. Bueno, Sole, para ir ya cerrando este podcast, que la verdad aportó muchísimo valor, te quiero hacer una pregunta. Vas caminando por la calle hoy y te encontrás a la Sole de hace 5 años atrás. ¿Qué le dirías? Lo que le diría es, no te quedes en tu zona de confort. Porque a mí me costó mucho tomar la decisión de venir a Salta. Pensaba más que nada en lo que iba a dejar que en lo que yo tenía por conocer, ¿sí? Y uno cuando empieza a pensar en los demás, deja de priorizarse. Entonces yo decía, ay no, pero ¿qué va a decir mi mamá si yo me voy de la casa? ¿Qué va a pasar con mis alumnos? Y tardé un año en tomar esa decisión, ¿sí? Tardé un año en tomar esa decisión y sentí que me costó muchísimo. Sí, si me encuentro con esa Sole hace 5 años, le diría, no dudes tanto, priorizate a vos sos la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Las demás personas son pasajeras, lamentablemente, por más que uno no lo quiera ver así. Tus padres siempre van a estar, obviamente, sí, porque son tu familia, pero ellos tienen su vida, su historia, y vos sos una persona independiente. Incluso tu pareja es tu compañero, tu compañera de vida, hasta una cierta etapa. Va a haber algún momento en el cual uno se va a tener que separar, ya sea porque una persona muera antes que la otra o haya proyectos diferentes, viajes, ¿sí? Entonces, primeramente, pensá en vos, priorizate vos, andá por tus sueños, no lo dudes y no te quedes en tu zona de confort. ¿Y una frase que te defina? Como emprendedora. Por más que te dé miedo, hacelo igual. De una. Bueno, Sole, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos en nuestro podcast. Tuvimos personas de otros países, mexicanos, venezolanos, pero hoy me llama la atención que nunca tuvimos a alguien de otra provincia. Ah, mira vos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo podcast de Yo Te Explico.